Ignacio García Valdecasas, muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Sí, efectivamente, hoy es un día histórico. La pregunta clave la acabas de hacer tú. ¿No se podía haber llegado a esta solución antes? Yo prácticamente desde que empezó la guerra, en mis conferencias, en mis intervenciones y en las cosas que he escrito, he venido defendiendo una postura heterodoxa, señalando que era una guerra fácilmente evitable y que se debía en gran medida al empeño de la OTAN en meter dentro de la OTAN a Ucrania. Empeño no de todos los países de la OTAN, pero sí de Estados Unidos, de los polacos, de los bálticos, de los británicos y de los nórdicos. Y luego, pues de la cobardía o de la ineptitud o de la corrupción del resto de la clase política en los demás países de la OTAN. Es muy triste que esto se llegue después de más de 1 millón de muertos. No sabemos las cifras ni por el lado ruso ni por el lado ucraniano. Pero sí, y luego la segunda cosa que tú has dicho esta mañana también, te tomo al hilo, es la desconfianza de Rusia. Y Rusia tiene motivos para no fiarse de nosotros. Cuando digo nosotros, son los países de la OTAN, porque le hemos engañado o le han engañado en varias ocasiones. Se le engañó a Gorbachev con la ampliación de la OTAN, se le engañó a Putin con el apoyo a los yihadistas chechenos cuando Putin estaba ayudando a Estados Unidos en Afganistán 100%, se le engañó en los acuerdos de Minsk, según han confesado los presidentes Poroshenko, Angela Merkel y François Hollande. Entonces pues tienen razones para... Y luego se le medio engañó cuando habían firmado un acuerdo de paz o un principio de acuerdo de paz con Zelensky en Estambul, y Boris Johnson se presentó, él es el gran responsable que la historia le señalará, se presentó en Kiev sin previo aviso para decirle a Zelensky que tenía que continuar la guerra. Ahora, para que veamos la catadura del personaje, anoche oí en el programa, en el canal de Tucker Carlson, que Boris Johnson está dispuesto a contar la verdad, pero que le pide $1 millón a Tucker Carlson por la entrevista. En fin, eso como introducción. El lunes pasado yo decía que aquí contigo que no sabemos si teníamos ni alguna baza o teníamos alguna palanca contra Rusia para continuar la guerra y para evitar la victoria rusa. Y luego también dije que a los colaboradores de Trump pues parecía que estaban ajenos a la realidad porque seguían haciendo planteamientos irrealistas, sobre todo el general Kellogg. Bueno, ahora ya tenemos la respuesta a estas cuestiones. Entre tanto, Larry Johnson en el canal del juez napolitano, que es que los dirigentes, los colaboradores de Trump seguían borrachos por el elixir de la supremacía hegemónica unipolar estadounidense. Pero eso ya se ha ido. El responsable Kellogg ha desaparecido. Y en su lugar aparece Steve Witkoff. Y eso es interesantísimo porque Steve Witkoff es el enviado especial de Trump para Oriente Medio. Y parece ser que todo este movimiento se ha lanzado a raíz de una visita discreta, por no decir secreta, de Witkoff a Moscú, que ha tenido una reunión con Putin. Entonces, a raíz de eso, Estados Unidos ha lanzado 3 iniciativas. Una, la conversación de Trump con Putin. 2, la visita del secretario de Estado a Kiev. Y 3, la presencia del secretario de Estado en la OTAN y sus declaraciones. ¿Qué ha dicho el secretario de Defensa norteamericano? Bueno, pues el ministro alemán tiene en parte razón. Ha dado ya de entrada a Rusia gran parte de lo que Rusia quería. No va a haber entrada de Ucrania en la OTAN, no va a haber tropas norteamericanas asegurando el acuerdo después de que se alcance la paz, no se va a aplicar en ningún caso el artículo 5 y no sería realista pretender volver a la frontera del 2014. Es decir, Rusia, en todo caso, se va a quedar con parte de Ucrania. Y lo de la OTAN, que es lo que ha provocado, y eso ya no hay ninguna duda. Además lo dijo también Stoltenberg 2 veces, yo lo he dicho en este programa, lo dijo en el Parlamento Europeo y lo dijo en Kiev, que la causa de la guerra era porque Rusia no aceptaba la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Los que ahora hablan de traición, ¿qué ocurre? Los que han sido traicionados son ellos, los que hablan de traición, porque han sido manipulados y han sido engañados por la anterior administración norteamericana y por algunos sectores de la OTAN. Yo entiendo esa amargura, pero claro, no han escuchado al profesor Mearsheimer, no han escuchado al profesor Jeffrey Sachs, no han querido escuchar a Stephen Walsh, no han querido escuchar al coronel McGregor, ni al coronel Ritter, no han querido escuchar los que estaban dando una versión alternativa de los hechos que se les estaba inculcando a los europeos y los americanos sobre bases falsas, sobre las causas de la guerra y sobre lo que pasaba en el plan. Y dentro de eso, lo más relevante, perdona que me extienda, José Antonio, es la irrelevancia de la Unión Europea.
Nos llevaron a la guerra, nos llevaron a la Unión Europea, nos llevaron a la guerra como corderitos. Bueno, algunos de los socios de la Unión Europea colaboraron a ello. Y ahora nos van a llevar a la paz. Cuando yo dije el lunes que la realidad internacional en Occidente, en la OTAN, estaba pasando de la hipocresía al cinismo, algunos no lo entendieron. Bueno, pues aquí tenemos un caso práctico. Yo creo que con los movimientos de Trump de dejar completamente al margen a la Unión Europea, no hay un cambio profundo. Lo único que ha cambiado es que ya no se respetan las apariencias, que ya no se respetan a la forma, que ahora el vasallaje y la dependencia de la Unión Europea respecto a Estados Unidos ha quedado al desnudo. Y me alegro mucho de las palabras del ministro de Defensa alemán, pero no creo que vaya a haber un enfrentamiento. La Unión Europea va a aceptar lo que diga Estados Unidos y va a aceptar el resultado de las negociaciones. Y los Estados Unidos están haciendo un negocio redondo. Se retiran de Ucrania, Estados Unidos se va de Ucrania, dejan de jefe del grupo de apoyo a Ucrania al Reino Unido, que es su amigo y el monaguillo más fiel y más seguro. Y además a la Unión Europea le dan un papel, que es el papel de pagana de pagar. Y está clarísimo la visita del secretario del Tesoro a Kiev. ¿Qué ha hecho el secretario del Tesoro? Ha dicho que queremos recuperar 500.000 millones de dólares. Los 500.000 millones de dólares son en parte la ayuda que le ha dado la anterior administración a Ucrania y luego el coste de las garantías y que vamos a darle a ustedes después de que se firme la paz. Pero las garantías que le vamos a dar, dado que no va a haber presencia norteamericana y dado que no va a haber tropas norteamericanas en esa presencia de seguridad, la va a pagar la Unión Europea. Es decir, los 500.000 dólares los recupera Trump a costilla de la Unión Europea y a costilla de Ucrania, a base de tierras raras. Y eso debe formar parte de la parte secreta y no pública del acuerdo que Donald Trump esté llegando con Kiev. El respeto de Rusia al negocio norteamericano de querer recuperar o de querer ganar 500.000 millones de dólares y asegurarse el acceso a algunas tierras claves. Las declaraciones de Peter Hansel son definitivas y la conversación tal y como nos la ha resumido Trump, bueno, pues yo creo que sí, que vamos hacia unas negociaciones de paz y que lamentablemente todo esto se podía haber evitado si la administración norteamericana Biden en el año 21 hubiera tenido en cuenta las preocupaciones legítimas de seguridad de Rusia. Me quedo a tu disposición para tratar cualquier punto específico. Un punto fundamental que también estamos viendo desde esta mañana se llama 9 de mayo de 2025. Se va a celebrar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Hace 15 años, hemos contado esta mañana, era el último momento en el que en ese intento, con Medvedev de presidente, fueron tropas de Estados Unidos, fueron tropas británicas, fueron tropas ucranianas a desfilar en el entorno de la Plaza Roja de Moscú. Y se vivió hace 15 años, 65 aniversario, un movimiento en el que Medvedev pedía paz y paz duradera. Xi Jinping ya ha dicho que el 9 de mayo en Moscú va a acudir, ha sido invitado y va a acudir. Podemos ver también acudir a Vladimir Putin, que ayer dijo que además de Arabia Saudí vendría o iría Putin a Estados Unidos y él iría a Moscú. Es decir, podemos tener 80 años después del final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, otra foto de Yalta, otra foto en la que ya no están Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, sino Estados Unidos, China y Rusia. ¿Podemos vivir sí. esa foto histórica? Pues sí, muy probable. Y sería un desastre para la Unión Europea. Todo esto, desde que empezó el conflicto en el año 12, desde que empezó el Maidán, está siendo, yo lo vengo diciendo, ha sido un desastre, una catástrofe para la Unión Europea. Tanto la guerra como ahora la paz. Si vemos a Trump en el mausoleo, encima del mausoleo de Lenin, en la Plaza Roja de Moscú, con Xi Jinping y Putin y algún europeo en segunda fila, bueno, pues si la Unión Europea ahora no saca las conclusiones necesarias para dar un paso adelante hacia su autonomía estratégica, incluso a costa de la existencia de la OTAN, porque yo creo que mientras exista la OTAN no puede haber una autonomía estratégica de la Unión Europea, estamos condenados primero a mantener el vasallaje y la dependencia, y tanto en la Unión Europea como en la OTAN, porque fíjate, en la OTAN, primero Estados Unidos ha llegado a una serie de acuerdos con Putin,
Trump y Putin, y después el secretario de Estado de Defensa va a informarle a los socios. Es decir, que hay un cantante solista y luego un grupo de palmeros detrás, pues aplaudiendo lo que haga el cantante solista. Si ahora, después de las declaraciones del ministro alemán, la Unión Europea no toma una posición decidida hacia la autonomía estratégica, pues bueno, yo creo que ya podemos abandonar toda esperanza, como diría Dante. Y el problema es que dentro de los 27, pues tenemos un grupo muy nutrido que no quiere bajo ningún concepto la autonomía estratégica. Y es donde se demuestra ahora el inmenso error que fue la ampliación de 2004 y las ampliaciones posteriores. Grupo de países que no se fían ni de Rusia ni de Alemania y que ven su única tabla de salvación en Estados Unidos. Que Estados Unidos a lo mejor los deja tirados, como va a ocurrir ahora en el caso de Ucrania, pero eso ya lo había dicho el profesor Jeffrey Sachs. Lo que ocurre es que nadie le escucha, me refiero aquí en Europa y en los círculos de los medios de masa, de los medios de comunicación clásicos. Jeffrey Sachs dijo: Ucrania está perdida, porque en el momento que Estados Unidos quiere ayudarte, quiere ayudar a un país, Vietnam, Libia, Irak, estás perdido. Y bueno, y eso, pues la historia ya lo había enseñado antes y lo confirma una vez más. Entonces, si ahora la Unión Europea no toma esa decisión de avanzar hacia la autonomía estratégica al margen de la OTAN, yo creo que estamos perdidos. Es el tercer y definitivo intento de suicidio de Europa después de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias, don Ignacio García Valdecasas, por ponernos toda esa fotografía en un día, como decías al principio, histórico, en el que por fin el mundo camina a la paz, sin cortapisas. Luego veremos qué pasa. A mí me da alegría que el mundo camine a la paz, pero no me da ninguna alegría porque esto se podía haber evitado, no me da ninguna alegría haber adelantado los acontecimientos por el sufrimiento, sobre todo del pueblo ucraniano y la destrucción de Ucrania. Cosa que también habían anunciado los críticos a los que no se les ha querido oír. Muchísimas gracias, don Ignacio. Buen día y buen negocio. Buen negocio y saludos a la audiencia de Negocios Televisión. Un abrazo fuerte.